A continuación, Noticiero Telesucesos. Clasificación A. Apto para todo público. Un noticiero pensado para usted porque se lo merece. Nos acercamos a la realidad desde diferentes perspectivas. Noticiero Telesucesos. Primera parte del Noticiero Telesucesos con las noticias más importantes del día. Bienvenidos a su noticiero Telesucesos. Este espacio informativo llega gracias a Preescolar El Parque. Estamos seguros de ser únicos por haber creado un lugar especial en que las fantasías de los niños se hacen realidad y haber desarrollado un lugar excepcional para crecer, aprender y ser felices. Con orgullo tenemos la certeza de que somos el centro de desarrollo infantil más avanzado de la ciudad. Comuníquese al 099 73 72 081. Sean ustedes bienvenidos a su noticiero Telesucesos. Un día como hoy. Era una familia rusa, de mediana condición económica, pero por suerte, su padre era inspector de escuelas y sus 6 hijos pudieron estudiar. Además, siempre tuvieron la suerte de contar con más de un libro en casa, lo que los llevó a convertirse en un grupo familiar de lectores y de extensas conversaciones en las noches al calor de la chimenea. Había entre aquellos hijos uno llamado Alejandro, que por su edad e inteligencia se había convertido en el líder natural de todos los otros hermanos. Pero Alejandro era un chico misterioso, a veces algo solitario, y un día la policía tumbó la puerta de su casa y lo detuvieron. Y se lo llevaron, y lo acusaron de conspirar contra la vida del zar, y lo ahorcaron. En ese momento, su hermano menor se sintió golpeado en lo más profundo y juró alguna vez derrocar al gobierno que le había arrebatado la vida de su querido hermano. Aquel hermano herido en lo más profundo y lleno de decisión se llamaba Vladimir Ilich Ulyanov. Y aunque apenas era un adolescente, empezó a leer los mismos libros prohibidos que antes leía su hermano mayor. Años más tarde, aquel muchacho inició una lucha clandestina para derrocar al régimen zarista y buscó un hombre secreto. Recordó un río pequeño pero turbulento e impetuoso y sintió que él se parecía a aquel río. Aquel revolucionario era de baja estatura y como aquel río, también lleno de fuerza imparable. El río se llamaba Lena. Y en su homenaje, aquel joven decidió llamarse Lenin, y el mundo lo conoció como Vladimir Ilich Ulyanov, Lenin. Y después vino el acontecimiento que partió en 2 al siglo XX, la Revolución Bolchevique, la primera revolución obrera triunfante en la historia. Y como su máximo líder, se erigió aquel hombre de baja estatura, impetuoso, de ojos rasgados, de pensamiento brillante, sin el cual no se puede entender la historia del siglo XX. Era Vladimir Ilich Ulyanov, Lenin, y había nacido un día como hoy, 22 de abril de 1870. ¡Feliz cumpleaños, forjador de grandes sueños colectivos! Las principales noticias del día. Titulares. La izquierda democrática separa de su bancada a la legisladora Joana Moreira. El grupo Renacer, la policía allana 7 inmuebles en Quito y Guayaquil. ¿Qué es el secreto profesional que defienden los abogados frente a la UAFE? Servicios habilitados en el municipio de Quito tras sufrir un ataque informático. En salud, la nueva longevidad. En el segmento de opinión, lo de Fernández fue una zapada. En política internacional, encrucijada alemana. Los editoriales serán de Roberto Aguilar, La medida de nuestra miseria, Ruth Hidalgo, Perder ganando, José Hernández, Escándalo Glass, ¿por qué se estrelló el gobierno? El plop de la noticia. Noticias del día. La izquierda democrática separa de su bancada a la legisladora Joana Moreira. Guillermo Herrera, presidente nacional de la izquierda democrática, dispuso el 20 de abril la separación de la asambleísta Joana Moreira de la bancada legislativa. La decisión la tomó luego de conocer el reclamo formulado por la asambleísta Yesenia Guamaní contra Joana Moreira en una de las últimas reuniones en el Consejo de Administración Legislativa CAL, cuando Guamaní se abstuvo de calificar la denuncia presentada por el legislador Esteban Torres del Partido Social Cristiano en contra de la presidenta de la Asamblea Nacional, Guadalupe Llori,
por incumplimiento de funciones. Revisado el reclamo, señala Herrera, las actuaciones del asambleísta Moreira causan un grave perjuicio a la bancada legislativa de la izquierda democrática dentro de la Asamblea Nacional, actuaciones que por lo demás son graves, públicas y notorias. Mediante su cuenta de Twitter, Moreira dijo que desde que decidió hacer política, su objetivo ha sido cambiar la manera de hacerla. No volverme una alzamano como quienes hoy me expulsan. He respetado los principios ideológicos de la izquierda democrática. Mis votaciones responden a las necesidades del Ecuador y no de quienes nos dividen a lo interno, añadió Moreira. Este 20 de abril, el jefe de la bancada de la izquierda democrática, Marlon Cadena, reveló que 5 legisladores de su bloque firmaron sin consentimiento del partido el pedido de autoconvocatoria a la sesión del Pleno de la Asamblea Nacional planteado por UNES y el Partido Social Cristiano, que pidieron que retiren sus firmas en bien de la unidad del grupo y de lo contrario quedaría en evidencia que hay asambleístas que tienen una agenda personal. Entre los legisladores que han marcado distancia con el bloque están Joana Moreira, Lucía Plasencia, Javier Santos y Amparo Guano Luisa. Grupo Renacer. Policía allana 7 inmuebles en Quito y Guayaquil. La Policía Nacional realiza los primeros operativos dentro de la investigación por el delito de captación ilegal de dinero a través del Grupo Renacer. La madrugada del 21 de abril del 2022, el Ministerio del Interior informó del allanamiento a 7 inmuebles en Quito y Guayaquil. Se trata de propiedades de personas naturales, presuntamente integrantes del Grupo Renacer. Allá se ofrecen a ciudadanos duplicar su capital en poco tiempo con una inversión de $5,000. Según las imágenes difundidas por el Ministerio, se evidencia fajos de dinero, una caja fuerte y varios documentos. El ministro del Interior, Patricio Castillo, informó que 2 policías en servicio activo son investigados por una presunta captación en esta red piramidal. Esto luego de la difusión de varios videos en redes sociales donde se ve a los uniformados con fajos de billetes. A mediados de abril, la Superintendencia de Bancos dio la alerta de esta nueva red de captación ilegal de dinero, liderada por miembros de la Policía Nacional. ¿Qué es el secreto profesional que defienden los abogados frente a la UAFE? En los últimos días se ha hablado del concepto de secreto profesional. Esto debido a la preocupación manifiesta por los abogados en una resolución de la Unidad de Análisis Financiera y Económica UAFE que les obligaría a reportar información financiera de sus clientes. Los profesionales del derecho consideran ilegal la resolución por ser contraria a la Constitución que garantiza el secreto profesional y la cláusula de conciencia. El abogado Agustín Acosta explica lo que secreto profesional significa. Es la obligación que tienen, por ejemplo, los profesionales del derecho o los médicos de no divulgar, comentar o revelar información de sus clientes que puede ser catalogada como sensible o impresionable. De acuerdo con la normativa, estos secretos no pueden ser revelados aún a exigencia de la autoridad. ¿Por qué es tan importante protegerlo? Porque la relación del abogado con el cliente o del médico con su paciente es de absoluta confianza. Esto le permitirá al profesional recibir toda la información o los planes de su cliente para que, a su vez, el primero pueda diseñar una estrategia jurídica en el caso del derecho y sugerirle alguna recomendación que sea funcional a los objetivos del cliente. Servicios habilitados en el municipio de Quito. Tras sufrir un ataque informático, los servicios del municipio de Quito se reactivan paulatinamente. Luego de que el sábado 16 de abril el Cabildo sufrió un ataque informático que provocó la suspensión de trámites. La situación ha generado molestias e inconvenientes a los ciudadanos que no han podido realizar diligencias con normalidad. El miércoles 20 de abril, la Dirección Metropolitana de Servicios Ciudadanos informó que se encuentran habilitados los siguientes canales. Balcones de servicio de todas las administraciones zonales. La atención es de 8 a 4:30, de lunes a viernes. Para solicitar información, asesoría y trámites no se requiere de cita previa.
Contact Center Municipal. Las personas pueden llamar a la línea telefónica gratuita 1-800-510-510. Están disponibles las opciones registro de la propiedad, servicios municipales en general, unidad de bienestar animal y transferencia de dominio. Correo electrónico. Se puede escribir a la dirección de serviciosciudadanos@quito.gov.es. Redes sociales, en Twitter y en Facebook. Se pueden consultar la página de Servicios Ciudadanos Quito. Counter de información, ventanilla universal. Se pueden entregar solicitudes de creación, actualización y cierre del RAE, patente, y reclamos administrativos tributarios. La Dirección de Servicios Ciudadanos aclara que los trámites físicos serán recibidos exclusivamente si cumplen con los requisitos y condiciones completas para su procesamiento. En estas últimas décadas hemos experimentado un aumento en la longevidad de la población. La expectativa de vida ha ido aumentando cada vez más y esto se debe a múltiples factores. Por un lado, al hecho de que la salud y la medicina ha avanzado tanto que posibilita que las personas vivan también más años. También el ritmo de vida, la calidad de vida ha incrementado también la posibilidad de este aumento en las expectativas de vida de la población. Sin embargo, esta nueva longevidad no implica solamente el que se pueda vivir más años o el que las personas envejezcan y tengan un mayor tiempo de vida en este sentido, sino que implica una nueva concepción en cuanto a la longevidad, en cuanto a esta forma de vivir el envejecimiento. El doctor Diego Bernardini, un especialista médico en gerontología, hace referencia a este término como la nueva longevidad, el vivir más allá de los 50, la segunda mitad de la vida. Y él menciona que esta vivencia, este aumento en las expectativas de vida, le da también al adulto mayor la posibilidad de tener una vida con mayor autonomía, de tomar decisiones, de no ser una vida dependiente como la podíamos mirar en años anteriores. En épocas pasadas, la vejez o el envejecimiento implicaba de alguna manera el ir transcurriendo los años como esperar la muerte, sin proyectos de vida, sin expectativas, sin cambios, más allá de tener una vida tranquila, apacible, posiblemente sin mayor actividad, y eso implicaba muchas veces el cuidado o la dependencia total de los hijos o de otras personas que se hacían cargo de ellos. Pero esta nueva longevidad y esta nueva forma de vivir la época adulta de la vida de las personas está totalmente mirada desde una concepción diferente. Hace referencia justamente a esa posibilidad del adulto de tomar decisiones frente a su vida, de mirar que la calidad de vida no se ve solamente o no se mide solamente con el mantener una buena salud, sino con todas las actividades que él puede seguir realizando en el transcurso de estos años. Si nosotros hablamos desde la psicología del desarrollo, que se establece que la edad adulta tardía o la vejez inicia alrededor de los 65 años de edad, y si la expectativa de vida toma ahora alrededor de los 80, 85 años, estamos hablando de 20 años de la vida de la persona, que implica que tendrá que hacer algunos reajustes. Hoy vemos adultos mayores de 65, 70, hasta 75 años que viven todavía de una forma activa, que viven con mucha salud, que están vinculados en muchas otras actividades para las cuales antes ya se cerraba ese espacio. Y esto entonces nos permite identificar que esta nueva longevidad tiene que basarse en tres aspectos sobre todo. Por un lado, en todo lo que tiene que ver con el ámbito social, la posibilidad del adulto de vincularse con otras personas, de mantenerse en contacto social con otras personas. En una época en donde la soledad, por producto justamente de la globalización, se ha vuelto casi crónica, en donde vivimos hace pocos meses atrás y hace 2 años todo lo más cruento de la pandemia y el aislamiento que muchos adultos mayores tuvieron que enfrentar, vemos entonces lo importante que es la vinculación social, esas redes de apoyo, esas redes de acompañamiento que los adultos mayores puedan tener a partir de la interacción con
con su grupo de amigos, con clubes o con grupos especializados en memoria, en actividades deportivas, en actividades afines que les permita a los adultos mayores mantener ese ritmo de vida acorde a lo que ellos esperan, una buena expectativa y calidad de vida. También hablamos de algo muy importante que son los estímulos cognitivos, porque sabemos también que uno de los riesgos, ¿verdad?, en este proceso de envejecimiento o mientras más se dilate ese proceso, puede estar vinculado con los deterioros cognitivos. Entonces, el entrenamiento cognitivo, la capacidad de estimular esas áreas van a ser también fundamentales para mantener un buen estilo de vida, para mantener una vejez saludable. Y finalmente, algo muy importante también en este proceso hace referencia al proyecto de vida. Y miren ustedes que cuando nosotros hablamos de proyecto de vida, en muchas ocasiones nos remontamos más bien a la época de la adolescencia, a la época de la juventud temprana, cuando la persona empieza a elegir una profesión o empieza a pensar en lo que quiere hacer con su vida. Pero hoy sabemos que cada una de estas etapas de la vida de las personas ya no es tan rígida ni está tan establecida como en el siglo pasado, en donde parecía que existía una línea que las personas tenían que seguir. El graduarse, el formar una familia, el casarse, el formar una familia, el tener hijos, el tener una profesión, el conseguir un trabajo. Y esa venía a ser un poco la recta que todas las personas debían irse encaminando. Pero ahora vemos que no, vemos que en cada una de estas etapas del ciclo vital del ser humano hay otras motivaciones, hay otros aspectos que pueden ir traduciendo en nuevos proyectos de vida. ¿Y por qué no la etapa de la adultez tardía, la etapa de la adultez y de la vida adulta madura, implicará también el plantearse nuevos proyectos de vida sobre cómo quiere llevar ese proceso de envejecimiento, qué decisiones quiere tomar sobre su vida, ser autónomo, no ser dependiente de terceras personas, le da al adulto mayor esa posibilidad de acceder a una longevidad plena, a una longevidad con una buena salud física por un lado, pero también a una calidad de vida que le permita mantenerse activo hasta que sus fuerzas le permitan. Entonces, en este sentido, estas tres claves que van a ser importantes para hablar de la vejez, para hablar de un sano envejecimiento y para hablar de esta nueva longevidad. No pensemos que hay sociedades viejas o sociedades envejecidas. El envejecimiento viene dado por los años, indiscutiblemente, y se van a ir dando ciertos deterioros en ciertas funciones físicas y cognitivas también, pero si el envejecimiento se mantiene en la sociedad, está más bien dado por aquellos pensamientos en que la sociedad no sigue el ritmo de vida de cómo va avanzando la población, de que se queda con estos cánones antiguos de pensar cómo se tiene que vivir cada una de las etapas del ciclo vital. El nuevo envejecimiento, la nueva longevidad nos abre paso hacia una nueva expectativa de vida con autonomía, con independencia y pensando en un nuevo proyecto de vida. Muchas gracias. Un panorama de noticias para su estatura intelectual. Opinión. Bienvenidos. La agenda para la visita del presidente Lasso a Argentina fue previamente analizada por los cancilleres respecto de dos temas que me voy a permitir comentarlo con ustedes, señoras y señores. Primero, el señor Fernández hizo público su propósito frente al presidente Lasso en el sentido de reconstruir, fortalecer o algo así a la CELAC, herramienta del chavismo. A través de este organismo se promovieron las políticas económicas de los países que estaban en ese escenario perverso del socialismo del siglo XXI. Y bueno, pues, ustedes, señoras y señores, tienen la palabra respecto de los resultados, pues. Así que solo falta, o mejor dicho, recordemos juntos
Cuando el señor Chávez se propuso, y con su sacristán o acólito Correa, claro, lo tenían como mentor a Lula también, pues, ¿no? Hablar del Banco del Sur. Esto se promocionaba en la CELAC, el Banco del Sur. Técnicamente jamás escribieron un documento sobre ese tema. No se dio jamás la partida de nacimiento, porque se ha de entender que ellos lo consideraban como no viable. ¿Pero para qué servía? Servía como una herramienta populista. Vamos a tener el Banco del Sur. Y claro, los del Fondo Monetario, que les vaya bonito. Los del Banco Mundial, no, muchas gracias, no los necesitamos. Y ya tenemos el Banco del Sur. ¿Qué pasó con el Banco del Sur? Pero sin embargo, lo promovieron. Y por supuesto, el micrófono parlante de esto era la CELAC, el Banco del Sur. El Banco del Sur pues era no otra cosa que la herramienta para despertar el interés y el orgullo de la soberanía. Y hoy el señor Fernández ha dicho que ese es un gran propósito. Pero dijo una cosa que me pareció que debemos verla con lupa. Hizo una alusión de que ya que pasó el tiempo donde como que pusieron obstáculos para el Banco del Sur y para la CELAC, se refiere pues a su antecesor, al señor Macri. ¿Cómo es eso? Porque no se puede referir a la señora Cristina, que lo escucha que dice eso y interrumpe y le quita el micrófono y lo manda a encerrar, pues. Pero claro, así que se refería al señor Macri. Yo creo que este es un tema que seguramente va a ser necesario que la Cancillería le cuente al país, pues, que fue un asunto que se le ocurrió en ese momento al hombre, me refiero a Fernández. Y claro, lo dijo. Porque estos que están matriculados en ese sector, que vive un desgaste permanente, tienen que cumplir con reglas. No, es que tienes que repetir esto. Aun cuando parezca una imbecilidad, pero tienes que decirlo. Porque ese es está dentro de nuestros propósitos. Así que solo así se ha de explicar. No creo que eso fue parte de una agenda previa. Porque incluso el presidente Lasso ha insistido en Buenos Aires de que él promueve la opción de que el país se abra a los tratados de libre comercio. Y eso, desde luego, está dentro de su concepto ideológico y dentro de su propósito de gobierno. Pero no solo fue eso. Hay un asunto que llama la atención, pues. Dijo el presidente argentino que deberíamos, le decía al presidente ecuatoriano, considerar ayudar a Venezuela. Tenemos muy buenas noticias de Venezuela, como quien insinuando que está saliendo del hoyo en el que entró desde la época de Chávez. Y claro, pues, cuando llegó Maduro se profundizó, pues, ¿no? Sin que lo otro no haya sido tan grave como lo que ha hecho Maduro. A ver, bueno, primero que no es ayudar a Venezuela, no, es ayudar a Maduro. Que la Corte Penal está esperando su respuesta respecto de las acusaciones que pesan sobre él. Pero es que Maduro ha intranquilizado incluso a la región, pues. Porque la cantidad de venezolanos que han salido por hambre, por salud, han salido de ese país. Claro, pues,
que como no podía ser de otra manera, los países tenían que recibirlos y auxiliarlos, han causado más de un inconveniente desde el punto de vista económico. Pero los cancilleres trataron antes que esto iba a constar de la agenda, o fue una zapada de Fernández. Yo me voy por creer de que fue una zapada. Así que ya van entendiendo con qué personajes se está tratando. Señoras y señores, qué gusto haber estado con ustedes. Nos vemos la próxima semana. Global Hoy con Alan Carney. La Segunda Guerra Mundial fue sin duda un episodio traumático para casi toda Europa, pues para esta significó su segundo y esta vez exitoso intento de suicidio colectivo en poco más de 20 años. Hasta 1914, antes del primer intento, la superioridad del mundo occidental en todo ámbito estaba fuera de toda duda, desde las industrias y el comercio mundiales, pasando por las ciencias y las tecnologías, hasta los campos de la cultura y la política. Estados Unidos ya mostraba una pujanza y poderío económico e industrial impresionantes que tras la Primera Guerra Mundial la dejarían como la gran vencedora del conflicto. A ese momento, el Imperio ruso entraba en su fase final para ser reemplazado tras el golpe de Estado que Lenin planifica y ejecuta a finales de 1917 y la consecuente guerra civil sangrienta y larga contra las fuerzas del Ancien Régime, los ejércitos de varios generales zaristas. Varios países y pueblos escapan de la opresiva órbita del mundo ruso, constituyéndose en nuevos estados, Polonia, Finlandia y los 3 estados bálticos, Estonia, Letonia y Lituania. De hecho, la Unión Soviética, heredera del Imperio ruso, tardará varios años en estabilizarse y superar los traumas de una guerra que para ellos en realidad dura mucho más allá del final en 1918 de la Guerra Mundial, pues se prolonga hasta 1922, es decir, 8 años de conflicto con una terrible hambruna de por medio. Después de 1945, la superioridad europea es cosa del pasado por el masivo grado de la mortandad, del orden de 40 millones de vidas perdidas, y de la destrucción, a una escala no vista, de ciudades e infraestructuras. Además, entre el ruido y el humo de la guerra se mezcla otro humo, el de los crematorios del Holocausto, donde se queman junto con los cuerpos humanos el alma de Europa y su legado cultural. Los dueños del mundo en 1914 pasan a un lejano segundo plano ante los vencedores del conflicto. La Unión Soviética, que logra sobrevivir y prevalecer ante el Tercer Reich hitleriano, y nuevamente Estados Unidos, cuyo poder económico y militar se consolida a unos extremos abrumadores. La reconstrucción de Europa tras la guerra se desarrolla dentro de un escenario de confrontación ideológica y militar entre los dos vencedores que se conocerá como la Guerra Fría. La Unión Soviética se apodera de toda la Europa oriental, además de Checoslovaquia, con fuerte presencia inicialmente en los Balcanes, hasta el alejamiento de la Yugoslavia de Tito de la opresiva presencia de Stalin. Para enfrentar a ese bloque amurallado tras lo que Churchill define como un telón de acero, se constituye la OTAN, integrada por Estados Unidos y varios países de la Europa occidental, que se dan clara cuenta de su vulnerabilidad ante unas fuerzas armadas soviéticas ubicadas ya en el corazón de una Europa agotada. Junto con la OTAN, y mucho más efectiva que esta, se lanza el llamado Plan Marshall, un ambicioso programa de reconstrucción industrial para poner en pie la capacidad productiva y el empleo en todos los países asolados por la guerra. Dentro de este plan se produce el milagro alemán
que en 20 años lleva a Alemania Federal desde las ruinas y la partición del país a convertirse en una de las principales economías del mundo. Una hazaña que solo se compara con un similar éxito en Asia Oriental por parte del Japón. Cuando el Imperio Soviético empieza su desintegración por la muy profunda insatisfacción de sus colonias de la Europa Oriental, con el icónico derrumbe del Muro de Berlín como símbolo de ese fin de época, esa pujanza alemana se traslada a la Alemania Oriental, que, a pesar de ser el más avanzado de los países socialistas, tiene un retraso de por lo menos 40 años respecto de la República Federal Alemana, para buscar su integración dentro del nuevo país que emerge. Mientras tanto, la Unión Soviética se hunde en el caos para disolverse en 1992, separándose de ella las repúblicas que la integraban, quedando cada una, Rusia incluida, por su cuenta de cara al futuro. Rusia se convierte para Alemania en un proveedor clave de materias primas, sobre todo de combustibles fósiles como petróleo y gas natural, a precios muy convenientes por la facilidad de transporte por oleoductos o gasoductos. Alemania articula toda su política exterior en torno a la apuesta de atraer a la sociedad rusa a las nociones de prosperidad general, vía democracia y libre mercado que debería generar un activo comercio. Alemania sin duda se beneficia con esta política, pero de ninguna manera logra su objetivo superior, el de lograr la superación de la autocracia como modo de gobierno en Rusia. De hecho, los reales beneficiarios de las enormes riquezas provenientes del comercio con Alemania y con Europa son un puñado de oligarcas rusos cercanos e incondicionales al poder encarnado primero en Yeltsin, que pronto sucumbe ante el vodka, y luego por Putin, que captura el poder para no soltarlo más en el más clásico modelo autocrático ruso. Paulatinamente, con los lineamientos de la política exterior alemana de acercamiento a Rusia por el comercio, sucede exactamente lo contrario a esos objetivos. El dinero alemán y europeo es utilizado en un agresivo programa de rearme y modernización del ejército ruso para que le sirva a Putin para la intimidación de quienes se crucen en sus ambiciones imperiales. Lo más grave es que las tornas se invirtieron, pues fue Putin quien volvió dependientes de sus recursos energéticos a Alemania y buena parte de Europa, lo que le asegura un garrote estratégico muy poderoso. Esto sitúa a Alemania ante una encrucijada histórica entre sus necesidades económicas, pues la renuncia a los hidrocarburos rusos sin duda afectará duramente a la economía y al empleo, y los principios éticos sobre los que descansa toda la arquitectura democrática. El debate está en la fase de las acusaciones y la búsqueda de culpables por haber permitido que el país llegue a semejante grado de dependencia respecto de un impredecible dictador. El nuevo gobierno de Scholz ha sido muy reticente desde el inicio de la crisis en Ucrania a aplicar sanciones a Rusia por su agresión. Las vinculaciones del ex canciller Schröder, de la misma socialdemocracia del actual canciller, con Gazprom y con Rosneft, conglomerados energéticos rusos, no son precisamente modelos de conducta adecuados. Y que el día de ayer los sindicatos alemanes muy cercanos a la socialdemocracia se hayan manifestado contrarios a sanciones que afecten el flujo de combustibles desde Rusia, da la medida de la profunda crisis interna que vive Alemania ante la constatación de su descomunal error de cálculo al haber alimentado y seguir haciéndolo a un individuo que sin duda les traerá reminiscencias de otro dictador
que hace poco menos de un siglo impuso su yugo en la propia Alemania. Muchas gracias. Editorial. La medida de nuestra miseria. Roberto Aguilar, El Expreso. Convicto con triple condena por corrupción no más, porque no ha habido tiempo de juzgarlo por otras causas, oportunista sin ideología devenido en líder de una izquierda que hace rato renunció a la elaboración de un pensamiento para convertirse en administradora de una manada de borregos, plagiador de tesis de grado como si quisiera demostrar con ello que no hay un aspecto de su vida, uno solo, en el que esté dispuesto a actuar honestamente. Hombre sin otros principios que no sean su irrefrenable codicia y su desprecio por el bien común. Político sin ideas pero repleto de ocurrencias para llenar sus bolsillos y los de sus compinches con plata pública. Jorge Glas Espinel es, sin lugar a dudas, el personaje más aborrecible y más dañino que ha surgido en el escenario político nacional desde el retorno a la democracia y seguramente desde mucho tiempo atrás. Solo equiparable con su jefe, el presidente prófugo, en la dimensión del daño que han causado. Que semejante delincuente se haya convertido en héroe para miles de ecuatorianos que lo idolatran como a sabio y santo. Que semejante adoración provenga del adoctrinamiento impartido por la que continúa siendo la mayor fuerza política del país, son hechos que hablan de una crisis de valores insoluble. ¿Qué hacer con ellos, los seguidores de Jorge Glas? Para empezar, son gente que se niega a considerar las evidencias, porque las pruebas sobre la culpabilidad del ex vicepresidente correísta son abundantes, públicas y diáfanas, y para desconocerlas hace falta una altísima dosis de obcecación, una falta absoluta de sentido crítico, una disposición irreductible a negar la realidad y una capacidad ilimitada para no pensar o para pensar lo que le den pensando otros, que para el caso es lo mismo. Estamos aquí para pensar el pensamiento del comandante Chávez, decía en un encuentro de intelectuales, nada menos, el comunista español Juan Carlos Monedero, con su cabeza de ladrillo y su apellido tan apropiado para sus aspiraciones. Ese militante del socialismo del siglo XXI, uno que necesita que le den pensando. ¿Cómo se convive con gente así en democracia? Porque estar aquí para pensar el pensamiento de Marcela Guiñaga o de Roberto Cuero, de Paola Pavón o de Virgilio Hernández, de Marcela Holguín o de Lenin Lara, hay que estar dispuesto a colocarse a uno mismo en niveles intelectuales fronterizos. Queda por preguntarse qué sienten los dirigentes de un partido que para sobrevivir y avanzar necesita de masas lo suficientemente ignorantes o imbéciles como para desconectar el cerebro y escuchar a Pamela Aguirre y creerse cuando le dicen que Glas es inocente. Soy borrego y no lo niego, decía el cantautor correísta Huidrobo. Pues eso. Jorge Glas es la fractura que parte al país en dos. Es el símbolo de la convivencia imposible en un país que, 200 años después de su independencia, sigue sin estar seguro de que si quiere ser una democracia o no. Parece mejor que no, que si acepta el uso público de la razón como único espacio posible de entendimiento mutuo, o si prefiere que le arreen a gritos y a patadas, quizá mejor a patadas. Jorge Glas es el rostro de ese país dispuesto a todo menos a pensar por cuenta propia. Es la medida de nuestra miseria moral y política y el mayor desafío de nuestra democracia. Roberto Aguilar, El Expreso. Perder ganando por Rudy Hidalgo, 4 pelagatos. Se suele decir que en la política, así como en el amor, no siempre cuando se gana al final. A veces se puede estar perdiendo sin darse cuenta de que ocurrió exactamente lo contrario. Muchas veces persistir en un deseo u objetivo termina siendo una trampa que lleva al que cae en ella a pensar que ganó, cuando en realidad perdió.
Mirando las circunstancias que acompañan los relajos y el pobre desempeño de la Asamblea Nacional, se puede decir que si bien los legisladores ganaron espacios significativos en sus curules, luego de las elecciones su credibilidad sigue en tal picada que están camino a una pérdida total. Los cuestionamientos a la presidencia de la Asamblea han copado la agenda política de la semana que termina, y mientras pasa el tiempo, en lugar de aclararse las cosas, parece que se enredan más. Mientras tanto, la ciudadanía sigue igual, con las mismas necesidades y esperando a que los que la representan se dignen a sentarse a legislar, como es su obligación. Los legisladores, lejos de escuchar a los ciudadanos, están más preocupados en hacerse de la presidencia de la Asamblea y reinar en el caos, para que de esta forma llevar a cabo una agenda políticamente absolutamente torcida. Y así, mientras mantienen distraídos a los ciudadanos con escándalos y disputas, se sigue perdiendo el tiempo y no se aprueban las leyes que están pendientes y que el país necesita para avanzar. No se tiene noticias sobre el proyecto de ley de educación, por ejemplo. Esa ley abriría un camino a los estudiantes para acceder de forma más libre a educarse. Tampoco se sabe nada sobre otras leyes pendientes de ser debatidas, como aquella sobre el uso progresivo de la fuerza, en medio de la situación de inseguridad que vive el país. Debe haberse tratado hace rato. Quizás convenga sugerir a los legisladores que se comprometan a destinar obligatoriamente al menos las mañanas para trabajar en sus responsabilidades, porque a este paso van a cumplir un año y en términos de legislación tendrán un saldo en rojo. Vale decir que la mayoría de la Asamblea está trabajando para sustituir a la presidenta y así limpiar el camino hacia la destitución del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. Ya es vox populi que necesitan reemplazarlos para que sus suplentes puedan designar organismos de control a la carta, con fines poco democráticos y poco transparentes. No obstante, la verdad es que la actuación de la presidenta Yori tampoco ha sido muy brillante a estas alturas. Ya es difícil defenderla, tanto así que el mismo presidente públicamente le ha soltado de la mano y la ha dejado a su suerte, habiéndola respaldado anteriormente. Si bien su llegada a la cabeza de la Asamblea fue vista con agrado nacional por todo lo que simbólicamente representaba, sus desatinos recurrentes y aferramiento al cargo contra todo y contra todos los que han desgastado significativamente. Si bien puede ella pensar que con las acciones judiciales les gana la partida a sus colegas opositores, puede que gane tiempo y aire. Al final del día ha ido perdiendo espacio e inclusive legitimidad y se va quedando sola. En esta línea de análisis, la situación política para el país es compleja con o sin Guadalupe Llori. Con ella, permaneciendo a la brava, se corre el riesgo de que, si bien se logre un poco de paz momentánea, el poco liderazgo que le queda no le alcance para guiar una asamblea que ni la quiere ni la acepta. Sin ella, la posibilidad de designar órganos de control contaminados políticamente es bien alta, con graves consecuencias para la democracia. Sin duda, esta es una situación suma cero para el país, en la cual el refrán de perder ganando le calza muy bien. Los ecuatorianos cayeron hace rato creyendo que con una nueva asamblea todos ganaban, pero con estos políticos seguimos perdiendo. Rudy Hidalgo, 4 Pelagatos. Escándalo Glass. ¿Por qué se estrelló el gobierno? José Hernández, 4 Pelagatos. ¿Cómo se entiende la actitud asumida por el gobierno durante y después de la liberación de Jorge Glass por parte de un juez de Manglar Alto? Si se revisan redes sociales y opinión publicada, la respuesta es clara. Una aplastante mayoría cree que hubo acuerdo con el correísmo. El gobierno mantiene que esa percepción es contraria a la verdad, pero ha hecho méritos para anclarla. Número 1. El correísmo metió un gol olímpico al gobierno, le madrugó, a pesar de que sabía que Glass, sus abogados y esa organización seguirían pidiendo la unificación de penas, la prelibertad, habeas corpus, lo que fuera, para sacar de la cárcel a Glass
convertido en ícono y trofeo político. Lo intentó algunas veces, hasta lograrlo. Número 2. El gobierno nada hizo para evitar que se materialice, en este caso, el guión bien rodado en el país: el uso de la justicia. Hay uso y abuso de garantías constitucionales y medidas cautelares, y el propio Fausto Murillo, presidente del Consejo de la Judicatura, es beneficiario directo de ese sistema. Él e Iván Saquicela, presidente de la Corte Nacional, han anunciado que con la Corte Constitucional pondrán coto a tanto desafuero. Son promesas sin hechos, y el gobierno lo sabe. Número 3. El gobierno mostró que no estaba preparado, a pesar de estar ante una liberación anunciada, para librar este tipo de batallas. Improvisó la respuesta, el correísmo, como dice la gente, lo cogió en curva. Número 4. Lejos de reaccionar políticamente, el presidente y su equipo se refugiaron en una retórica legalista, respeto a la división de poderes, que lo llevó a encerrarse en su propia trampa. Cuando el presidente habla de respetar el poder judicial, hace pensar en dinámicas usuales en cortes, por ejemplo, de Estados Unidos. Aquí la realidad es penosamente chata. El gobierno no supo qué hacer jurídica y políticamente ante la decisión de un juez venal de una parroquia. Tenía que cuestionar alto y fuerte las irregularidades evidentes que rodean su decisión. No lo hizo, ni en el proceso de toma de decisión, ni después. Número 5. La salida jurídica lo dejó sin iniciativa política. El gobierno entró en una fase absolutamente reactiva. El presidente y sus funcionarios se dedicaron a justificarse ante la opinión pública y en la Asamblea Nacional. El correísmo, en vez de tener que dar explicaciones, pasó a dar lecciones. Número 6. El gobierno, al privilegiar el proceso judicial, otorgó una ventaja inconmensurable al correísmo. Entró en el terreno de los derechos de un reo que nadie puede desconocer, en vez de sus delitos, que el correísmo niega, y del mito mentiroso que políticamente quiere representar. En ese mano a mano jurídico desapareció la memoria, el autoritarismo, los atentados de una década, los casos de corrupción. Solo quedó una víctima, el héroe Glass, que el correísmo cínico quiso crear. El gobierno perdió con creces esa batalla y por eso se desconectó de los demócratas que no se tragan ruedas de molino. Número 7. El gobierno, evidentemente golpeado, se puso en manos de la Corte Provincial de Santa Elena. Otro error que muestra su falta de estrategia política. Por 3 razones, entre otras: quedó fuera de base ante la opinión pública, que, perpleja ante su inacción, privilegió la hipótesis de que hay un arreglo con el correísmo. 2. Puso su destino político en manos de un tercero que por razones obvias no controla. 3. Mientras más tiempo pierda, porque este caso puede seguir escalando, más aumenta su desgaste en los sondeos. Número 8. Poner todos los huevos en la misma canasta es un pésimo negocio. No se entiende por qué el gobierno, cuyas explicaciones no han convencido, rehúsa acompañar el guión jurídico que puede administrar el SNAI con una estrategia política. No mide que, lejos de ser una salvación, la justicia que el correísmo ha manipulado la mayor parte del tiempo ya le causó una derrota y podría propiciarle otra. La opinión podría entender que un gobierno pierda batallas ante la justicia, más aún si de por medio hay jueces de bolsillo. Lo que no admite es que no defienda con agallas sus causas y no cumpla con sus obligaciones. Número 9. El gobierno está ante un hecho. Glass está libre y está ante una derrota política que no se ve cómo piensa remontar. Además, el gobierno tiene ante sí un escollo difícilmente confesable. Está ante una organización experta en prácticas delincuenciales, seguramente decidida a que Glass no vuelva a la cárcel. Tiene dinero y tiene estómago suficiente para tratar de evitarlo. ¿Está preparado el gobierno para un segundo round? José Hernández, 4 Pelagatos.
El Plop de la noticia con Andrés Castillo. Hola, buenos días, ¿qué tal? Soy Andrés Castillo Maldonado y este es el Plop de la noticia. Un gusto saludarles, viernes, último día de la semana, aprovechenlo y el fin de semana que viene, vaya, conozca los museos, conozca el Templo de la Patria, hablen nuestros próceres y acerquémonos al Bicentenario con conocimiento de lo que vamos a celebrar. Es fundamental que tengamos claro qué representó para la historia del Ecuador la batalla de Pichincha y los valores de sus próceres. Hoy quiero conversar con ustedes un tema que me ha llamado la atención. Es lo que tiene que ver con la protección de la libertad de expresión, con la protección de la libertad de prensa, con la protección de los periodistas. Y hablo justamente por el escándalo que se ha armado en las redes sociales, particularmente en el Twitter, por un video filtrado en el cual el periodista Carlos Vera le dice al Ministerio del Interior o al Ministro del Interior que le habían entregado una camioneta para su seguridad que no cumplía con especificaciones mínimas para poder circular. Yo soy amigo de Carlos Vera, no tengo ningún problema en decirlo. Creo que es un periodista serio, es un periodista sensato y es alguien que con valentía ha sabido enfrentar los avatares de la política y sus abusos, no desde hoy, desde siempre. Claro, por ser un periodista tan incisivo, por ser un periodista tan fuerte, sin filtros, se ha ganado enemigos entre aquellos que creen que su acción periodística puede golpear sus chanchullos, sus componendas, sus acomodos o sus robos. Y claro, no le quieren. Lo quieren silenciar, quieren que se vaya del país, quieren que se calle, lo quieren matar, lo pueden matar. ¿Qué queremos hacer? ¿Que se muera? ¿Que lo maten? ¿Que se vaya del país y después arrancarnos las vestiduras y decir nada se está haciendo por el periodismo? En el Ecuador estamos muy próximos a parecernos a México en cuanto a la mafia. Y la mafia mata periodistas, y la mafia secuestra periodistas, y la mafia desaparece periodistas. Siempre va a ser mejor prevenir que lamentar. Yo estoy totalmente convencido de que la protección a periodistas como Vera la debe garantizar el Estado ecuatoriano y los demás dejar de sufrir. Pare de sufrir, mi hermano, pare de sufrir. Soy Andrés Castillo Maldonado y este fue el Plop de la noticia. Hasta el lunes, chao. Gracias por sintonizar el noticiero Telesucesos. Este espacio informativo llegó gracias a Preescolar El Parque. Estamos seguros de ser únicos por haber creado un lugar especial en que las fantasías de los niños se hacen realidad y haber desarrollado un lugar excepcional para crecer, aprender y ser felices. Con orgullo tenemos la certeza de que somos el centro de desarrollo infantil más avanzado de la ciudad. Comuníquese al 099 7372 081. Síganos en nuestras redes sociales, Facebook Telesucesos Quito, Instagram @telesucesos_, Twitter @telesucesos29, YouTube Telesucesos HD y en nuestra página web www.telesucesos.net. Que tengan un excelente fin de semana. Lo mejor de la mañana informando para usted. Noticiero Telesucesos. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos.